Er zijn diferentes reacciones die nos oyentes también que usted reaccionando pensar que nos va a repetir el número de teléfono también. ¿Puede repetir un segundo el número otra vez para la gente que quiere saber dónde puede tomar contacto con su persona para si quieren ser ayudados? Porque hay gente que quiere saber. Sí, pueden llamarme al 563-3241. Listo. Otra pregunta. ¿Puede el gobierno ayudar en lo que es este proyecto? Yo no sé decirte realmente si el gobierno o el sector privado o el sector comercio puede ayudar. En República Dominicana lo hace. El gobierno vía salud pública ayuda a las comunidades terapéuticas allá. Parte de la problemática fundamental del proyecto es ese, encontrar de dónde financieramente va a ser sostenible. Y estamos viendo a ver quiénes podrían ayudarnos referente a esto, a este proyecto que va en beneficio de una población que necesita ayuda. Correcto. Una pregunta también que recibimos por a través de mensajes hoy. ¿Cómo uno sabe que su hijo o hija o amigo está bajo de una influencia? Sí, el adicto cambia su forma de ser. La irresponsabilidad se hace algo permanente, la mentira habitual, el comportamiento en sí, la impulsividad se aumenta, la irritabilidad, la persona socialmente se segrega, ya no quiere participar en grupos, sino en grupos sociales, sino en grupos ya sectarizados por la droga. La forma de vestir tiene que ver mucho, la identificación con modas, artistas que promueven lo que son las adicciones, música que también promueve lo que es el consumo, y es todo un mundo, un submundo que está relacionado y que es fácil de determinar. Cuando una persona cambia su estado de ánimo constantemente, cuando una persona no socialmente es rechazada ya por sus actitudes, podría decir que está en consumo compulsivo de droga. Ahora, un padre, ¿cómo identifica que su hijo está en consumo? Las manos, deja el consumo de droga, dejan manchas en la mano, quemaduras en la mano, quemaduras en la ropa, encontrar picaduras de hierba, funditas que son específicamente para echar la droga. La identificación en la forma de vestir con personas que en el mundo artístico promueven este tipo de actividad en franela, polochet. Entonces, cuando ya la persona se tiende a identificar con ello, hay un problema. Ahora, hay que enfrentar al hijo o el amigo, o qué hay que hacer. ¿Cómo actuar y hacerle la pregunta correcta en la forma correcta? Porque a veces si uno le pregunta, ¿estás usando tus drogas?, te van a decir automáticamente que no. Pero me imagino que debe haber una forma, ¿cómo se puede hacer esta pregunta? Fíjate, la intervención hacia un hijo o un amigo de parte de un enfermo a un enfermo, son dos enfermos. Si es tu hijo, tú eres un coadicto, tú tienes la enfermedad, tú tiendes a protegerlo, tú en tu mente dices, no, mi hijo no puede ser esto. O sea, tú tienes la enfermedad también. Deben buscar ayuda, deben buscar un orientador que le haga saber a él y que lo enfrente a la realidad de su proceso adictivo. Que la prueba de doping es importante para identificar. La prueba de doping no cura nada ni tampoco sentencia a nadie. Es para identificar si está en consumo. Luego ya si es adicto se verá después. Si gente quiere hacer doping, ¿ustedes pueden hacer eso? ¿O? Ahora mismo, como te dije, es toda una idea. Estamos planteando un proyecto, por eso vuelvo y te doy las gracias porque no ha hecho posible que se conozca el proyecto aquí en Aruba.
todavía no tenemos nada en las manos. Estamos esperando ayuda, estamos esperando ver el apoyo que podamos tener en este proyecto y para echarlo hacia adelante. Otra pregunta más que tenemos aquí. ¿Qué duración tiene el tratamiento ambulante? También es otra pregunta que tenemos. Sí, mira, los tratamientos ninguno tienen tiempo real y efectivamente. El modo vivendi que se crea en un proceso de tratamiento debe ser para toda una vida. Los mecanismos que se te ofrecen a ti en un proceso de tratamiento para tú no volver al consumo deben ser para toda la vida. Las reuniones de los grupos de autoayuda deben ser para toda una vida. Porque no podemos darle la espalda al monstruo. Al monstruo hay que tenerlo de frente siempre. Y para tenerlo de frente siempre tenemos que luchar contra él. Bueno, quiero agradecerle también por estar con nosotros, señor Durán, en el estudio aquí de Cool FM y también a través de Telearuba, que estamos a través de radio y televisión, y para poderle dar la información a la gente también que está interesada también de saber un poco más y saber cómo tratar a una persona que es adicta, y especialmente una persona que fue tratada ya en Santo Domingo, República Dominicana o en cualquier parte del mundo y vuelve a su país, que tiene que ser ayudado, no solamente la persona, pero la familia completa. Eso es muy importante. Gracias por la oportunidad que me brindaron de hacer público el proyecto. Muchas gracias. Graças una vez más. Está José Durán, que está junto con nosotros. Está otro director también de Hogares Crea, ahora que está en Aruba. Dus willen por tomar contacto con él también. Nos está poniendo el número también en pantalla también. Sí. Ainda encontrar mi pai número. ¿Puedo repetir el número otra vez? Sí, me correcto. Está 563-3241. Sí. Correcto. Repetir otra vez, para no tener también para la radio. 563-3241. Você pode tomar contato com ele também e por também dar um conselho e conversar com ele. E nós esperamos que o projeto aqui vira realizado. Especial para aftercare. Já por exemplo, algum adicto que se vai kick-off, vai tratamento, vai cair back, dori na no vai aftercare e это hopi importante. Yes. Quedado saber através de Cool FM, quedamos na mesa, tem videoclip e diz que quedado saber através de Cool FM com mais perguntas e mais coisas para você também. Papi, bye off.